A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Suiza. Hubo un niño que a los 6 años quedó huérfano. Poco tiempo después, su padre fue obligado por las autoridades a abandonar la ciudad y el niño quedó desamparado. Fue adoptado por un taller de grabadores y allí vivió hasta que tuvo 16 años. Un domingo, el joven salió a pasear y regresó cuando las murallas de la ciudad se habían cerrado. Entonces, asustado y temeroso de un castigo, decidió huir. Y convertido en vagabundo, fue adoptado por una viuda joven y rica que lo quiso llevar por el camino de la devoción. Pero el joven tenía otras apetencias y llevó a su protectora por los caminos de la pasión. Tiempo después, se le conoció como erudito y polémico escritor, como brillante disertador, como implacable polemista. El mundo entonces lo conoció como Juan Jacobo Rousseau, y dado que Francia vivía a las vísperas de grandes agitaciones, su palabra iluminó el pensamiento revolucionario de la época. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, decía Rousseau. Y ese fue el principio para pensar que lo que había que cambiar antes del hombre era la sociedad inhumana, en la que todos nacimos. Rousseau, el filósofo, el pensador, el imaginador de un mundo mejor que permitiera mejores seres humanos, estaba naciendo un día como hoy, 28 de junio. Y el mundo sigue esperando el nacimiento de mejores sociedades. Las principales noticias del día. Titulares. Ricardo Morales designado como el nuevo defensor público. La FENOCIN analiza si se unirá a la marcha convocada por el FUT. Arthur Brown presentó las cartas credenciales a Daniel Noboa. En política internacional, hablan de nuevo los cuarteles. Editoriales, Simón Espinosa Cordero, el gran negocio del patriotismo. Roberto Aguilar, primer deber, leer los signos. Noticias del día. Ricardo Morales designado como el nuevo defensor público. La noche de este miércoles 26 de junio del 2024, con 4 votos a favor, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó al abogado Ricardo Morales como nuevo defensor público de Ecuador. Esto sucedió tras el debate de un informe de la asesoría jurídica sobre el ganador del concurso. En ese documento se realizó una valoración en términos legales del informe final de la Comisión Ciudadana de Selección, que proclamó como virtual ganador al postulante Jorge Cristóbal Ballesteros. Sin embargo, esa designación no pasó porque la comisión se habría arrogado varias funciones durante el concurso. De hecho, Jorge Cristóbal Ballesteros fue descalificado por el Pleno por haber presentado supuestos documentos falsificados. Con respecto al postulante ganador, el Consejo de Participación y Control Social señaló que Ricardo Morales superó las fases de escrutinio público y obtuvo el puntaje final de 76.66 puntos. Ricardo Morales es un abogado graduado de la Universidad Central del Ecuador, donde también obtuvo sus títulos de 4º nivel. Entre el 2015 y 2018 ocupó distintos cargos dentro del Consejo de la Judicatura, mientras que desde el 2018 tuvo diferentes funciones en la Defensoría Pública. En horas de la tarde de este 26 de junio ya estaba en el portal de la Contraloría General del Estado su declaración juramentada por ingreso como nuevo Defensor Público General. Atención, la FENOCIN analiza si se unirá a la marcha convocada por el FUT. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinos, Indígenas, Negras y Montubias FENOCIN anunció este 27 de junio que reaccionará por el incremento en el precio de las gasolinas extra y ecopaís decretada por el presidente Daniel Noboa. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, dijo que se están reuniendo con sus estructuras de base para empezar a aplicar acciones de hecho en territorio, aunque no dio mayores detalles sobre posibles movilizaciones campesinas.
También dialogan con el Frente Unitario de Trabajadores FUD para analizar la participación en la movilización nacional que los trabajadores han convocado para el 4 de julio del 2024. Espinosa reconoció que han mantenido contacto con el gobierno de Noboa a través de viceministros, no para llegar a acuerdos sobre compensaciones por el alza de los combustibles, sino para persuadirlos que no apliquen la medida que, según el decreto, arranca el viernes 28 de junio. No juegue con fuego, señor Noboa. La subida del precio de la gasolina es impresentable. Estamos preparados para responderle, advirtió Espinosa. ¿Qué propone la FENOCIN? Pide al gobierno que retome el proyecto de focalización que se empezó a trabajar en el 2022 a raíz de las violentas protestas en las que participó la FENOCIN junto a la CONAIE y los indígenas evangélicos durante el mandato de Guillermo Lasso. Según Espinosa, esa propuesta está adelantada en un 90% y se la ha desarrollado de forma técnica para no afectar a los sectores campesinos, aseguró. Se prevé que la semana entrante tengan un último acercamiento con el Ejecutivo con el objetivo de que se derogue la medida que para entonces ya estará vigente. Caso contrario, la FENOCIN dará por roto cualquier tipo de diálogo. El lunes 1 de julio habrá una reunión con el FUD a la que Espinosa esperará se una también la CONAIE y su presidente Leonidas Issa para definir, con respeto, una postura unificada de las organizaciones sociales. Arthur Brown presentó las cartas credenciales a Daniel Noboa. El nuevo embajador de los Estados Unidos, Arthur Brown, presentó este 26 de junio las cartas credenciales ante el presidente Daniel Noboa. El encuentro se produjo en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Brown reemplaza a Michael Fitzpatrick desde el 18 de junio pasado, cuando asumió la delegación diplomática. Seguiremos trabajando juntos. Los Estados Unidos siguen plenamente comprometidos en apoyar al Ecuador en sus retos de seguridad y a trabajar juntos para avanzar en la justicia, la inclusión y la prosperidad para nuestros dos países y para la región, dijo Brown. El pasado 19 de junio, Arthur Brown presentó las copias de sus cartas credenciales ante la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, informó la Embajada de los Estados Unidos. Brown es miembro de carrera del Servicio Exterior con el rango de ministro consejero. Del 2021 al 2022 fue ministro consejero en la Embajada de los Estados Unidos en Harare, Zimbabue. Ha dedicado gran parte de su carrera de más de 30 años al servicio en África, el sur-oeste de Asia, América Latina y las regiones del Caribe. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo José Manuel Ormachea, diputado nacional de Bolivia, para hablar acerca del intento de golpe de Estado en Bolivia. Escuchemos qué es lo que dijo. A ver, todos en un comienzo, el día de ayer, hemos estado absolutamente anonadados y conmocionados porque el ejército se metió con tanques a romper las puertas del Palacio de Gobierno, ¿no? Y claro, naturalmente todos los parlamentarios, ¿no?, los diputados y los senadores, estábamos prestos, ¿no?, los de oposición, claro, a llegar a la Plaza Murillo, a la plaza principal, para defender el edificio legislativo, para que los militares no se tomen el Congreso, ¿no es verdad? E impedir que lleguen a tomarse el legislativo, ¿no es verdad? Sin embargo, empezó a quedar más claro que esto era un autogolpe perpetrado por el mismo presidente de Bolivia, por Luis Arce Catacora. Esto es un montaje, esto es un show, esto es un circo perpetrado justamente por Arce Catacora, y nos empezamos a dar cuenta de esto cuando el general Zúñiga, que sabemos todos que siempre ha sido afín al movimiento al socialismo, el movimiento al socialismo es el partido de gobierno, ¿no? Siempre lo hemos dicho y lo hemos denunciado de esa manera, ¿no? Y nos damos cuenta de que Zúñiga, el momento en que toca las puertas del Palacio de Gobierno y sale Luis Arce Catacora, simplemente le pide el cambio de 1 o 2 ministros. Es decir, tú haces toda una intentona de golpe de Estado con tanquetas, con militares, en la plaza principal de la sede de gobierno de un país
solo para solicitarle al presidente que cambie a un par de ministros, por favor, y después te vuelves a tu cuartel. No es así, no ocurre eso en ningún tipo de golpe de Estado del mundo, ¿no es verdad? Lo que habría hecho Zúñiga, si es que el intento hubiera sido real, hubiera sido apresar, ¿no?, o detener al presidente y tomar la sede del Ejecutivo, ¿no?, el Palacio de Gobierno, por la fuerza. Pero eso no ha ocurrido, simplemente ha tocado la puerta, le ha dicho, señor Arce, ¿puede salir un segundo, por favor? Ha salido el señor Arce y le ha pedido, por favor, este ministro no me gusta y este tampoco. ¿Los podría cambiar? Arce le dijo no y se fue de nuevo a su cuartel. Es decir, es una cosa de locos, es realmente algo demasiado bizarro lo que ha ocurrido el día de ayer en Bolivia. Y claro, cuando Zúñiga fue aprehendido, porque claro, la gente ya sabía que esto era todo un show montado, por tanto a Arce no le quedaba de otra que aprender a Zúñiga para demostrar supuestamente que esto no era un montaje, confiesa Zúñiga, el general Zúñiga, ¿no?, el comandante del ejército, para todos los medios de comunicación, que esto fue un autogolpe, ¿no?, que lo mandó Luis Arce Catacora justamente para subir su popularidad, porque hay una crisis económica terrible en nuestro país después de casi 20 años de bonanza económica, ¿no? Una baja de la popularidad de Luis Arce estrepitosa, es el segundo presidente menos popular de todo el continente después de Dina Boluarte del Perú, ¿no es verdad? Y obviamente no tiene buenas perspectivas para ganar el año 2025, por tanto, evidentemente su única manera de llegar a tener algo de popularidad era tratando de crear una puesta en escena de un golpe de Estado. Sabemos que Zúñiga siempre ha sido un masista, alguien muy afín al movimiento al socialismo y que hace todo lo que Luis Arce le dice, ¿no es verdad? Lo que nosotros no vamos a permitir, estimada Vero, y que lo sepa el pueblo ecuatoriano y toda la región, es que con la excusa de lo que ha pasado ayer, Arce se quiera arrogar poderes especiales y quiera cerrar el Parlamento, que en este momento en su gran mayoría está en contra de él, ¿no? O que quiera cambiar la fecha de las elecciones 2025, donde sabe que va a perder. Él ha dicho que esas intenciones de querer cambiar las elecciones. Él no ha dicho nada de esto por el momento, pero hay un libreto venezolano por detrás, un libreto venezolano. ¿Por qué? Yo he sido el diputado que ha denunciado la presencia de 80 militares venezolanos en nuestro país la semana pasada, que han llegado misteriosamente sin el permiso del Congreso, como dice la Constitución Política del Estado que se debe hacer, y yo he denunciado justamente que están llegando con el afán de adoctrinar a las Fuerzas Armadas justamente para este tipo de intentonas, ¿no? Y también para tácticas de represión en contra de la oposición. Entonces, esto lo han vivido varios países de Latinoamérica, ¿no? Incluyendo, al parecer, no quiero ser insolente ni pecar de ignorante, pero al parecer, en alguna oportunidad, algunos analistas y algunos políticos dijeron que en Ecuador ocurrió lo mismo con Rafael Correa en su momento, ¿no es verdad? Igualmente, pero sí, es algo similar. Claro, y que se dice que puede haber llegado a ser un autogolpe también, ¿no? Y esto es un libreto venezolano, es decir, lo han aplicado también en Venezuela con Hugo Chávez en su momento. Entonces, no nos sorprende que hayan enseñado a las Fuerzas Armadas y al gobierno a planificar este tipo de autogolpes los militares venezolanos que han llegado a nuestro país y que yo los he denunciado la semana pasada, su arribo a la ciudad de La Paz. María Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito, habla sobre el contrato de mantenimiento del Metro de Quito. Vamos con la nota. Realmente lo que sucedió con este apagón a nivel nacional es totalmente algo fuera de lo común. El metro tiene la posibilidad de que si se va la luz en el norte pueda coger la luz del sur y viceversa, pero no contemplaba la posibilidad de que se vaya la luz en todo el país. Recordemos que lo que nos mencionaban ha pasado más de 20 años que no ocurrió un apagón a nivel nacional como lo ocurrió en este caso. Sí, para poder mantener el metro en funcionamiento se necesitaría una
una hidroeléctrica que abastezca el equivalente a Riobamba. Ese es lo que nosotros necesitamos como modo sostenible. Y recordemos que también eso implica que no estamos contaminando, ¿no? O sea, ocupamos energía eléctrica, pero no se contamina. Es normal que cuando haya un hecho como este, que puede suceder en cualquier metro en el mundo, las personas tengan que caminar por las rieles, por supuesto que sí. No es peligroso porque los trenes no están en funcionamiento. Es normal que no hayan estado presentes agentes de la empresa de seguridad o de la operadora en la mitad de un pasillo, de un túnel. Claro que sí, porque no se preveía que iba a haber un apagón y que iba a dejar de funcionar el servicio. Lo que hubiese sido, por el contrario, anormal, habría sido que esté ahí una persona en la riel parada por si acaso se dañe, por si acaso se vaya la luz. Eso no es lo correcto. Se cumplieron los protocolos, por supuesto que sí. Hay partes en las que tal vez las linternas de emergencia, que puede estar en cualquier lado, es más, para poder aprobar el permiso de bomberos que nos tocó a nosotros hacerlos en este 2000, para el 2023, para que entre en funcionamiento, nosotros pasamos la inspección de los bomberos porque no lo tenía. O sea, en 10 años no había pasado el permiso de bomberos. Tuvimos que instalar las linternas que está en cualquier hotel o en cualquier restaurante, que se activan en el momento que no hay luz. Puede que para alguna ciudadanía, alguna persona, no fue suficiente y activó el celular, de acuerdo, pero no es que las linternas que tenemos como protocolo de incendios del permiso de bomberos no se hayan activado. Bueno, hablemos del mantenimiento del metro. Se llegó a acuerdo con el consorcio CAF para tener este mantenimiento por 8 meses. Por 8 meses es la resolución que aprobó el Consejo Metropolitano. El objetivo es que no nos quedemos sin que los trenes estén en un funcionamiento adecuado, que el metro nunca pare. Estamos hablando de un ahorro para la ciudad, porque al final del día lo que se logró en este proceso de mediación, que no es más que un ganar-ganar, es primero nosotros reconocer que el precio que ellos ofertaron hace 10 años estaba por fenecerse, y segundo, que ellos nos tomen ese precio para estos 8 meses y que simplemente le ajusten la inflación. Estamos hablando que pasamos de lo que inicialmente era 1.500.000 a 1.8 millones, que es la diferencia El del 1.500.000 era también por el mismo plazo, en 8 meses. En el 2014. Pero por el mismo plazo. Pero en el 2014, Ajá. entonces lo que dijimos, ok, ustedes nos mantienen ese precio y se agrega el tema de la inflación. Tampoco nos retrotraemos o ellos nos estaban pidiendo, y eso es lo que se logra en el proceso de mediación, es ya no tener el precio al 2024, que sería superior a 1.8 por todas luces. ¿Y por qué este acuerdo es solo para 8 meses? ¿Por qué no se trabajó de una vez en un acuerdo a largo plazo? Porque un acuerdo a largo plazo implicaría un contrato de más de 5 años de duración, y es un contrato que tiene que ser abierto, transparente, y que implicaría que más empresas se postulen. Recordemos que ya se lanzó el concurso y que en un momento se tomó el precio que era el que se tenía del 2014 y no hubo oferentes, no hubo nadie que se postule, entonces ese proceso se cayó. Lo que estamos haciendo ahora es encontrar una línea de tiempo que nos permita lanzar el concurso. Nos han dicho que por los temas de contratación pública puede durar entre 3 y 5 meses, pero a pesar de eso, por cualquier cosa que pase con el portal de Sercop, estamos poniéndole a 8 meses. En Impacto Informativo, Fernando Benalcázar, director del Organismo Latinoamericano de Minería OLAMI, habla acerca de la crisis energética. Escuchemos lo que dijo. Yo creo que el único camino es un milagro. Nadie puede irse en contra de la naturaleza. El tema de la erosión regresiva, que es aproximadamente una sección de 1 kilómetro, que ya ha afectado formalmente, tal como usted lo describe, ha probado que una solución definitiva en cuanto a la reubicación del oleoducto de crudos pesados no se ha podido ejecutar, no se ha hecho, se han hecho varias variantes, y el hecho que la gran presencia de desechos orgánicos de gran tamaño, si usted vio las fotos, allá está árboles, no estamos hablando de ramas, va a imposibilitar en ciertos momentos, como de hecho ya ha sucedido, la operación regular de Coca-Cola Sinclair, que es un 30% de la generación hidroeléctrica de este país la que proviene de eso. El hecho de que lo OCP también, nadie habla de este tema, está a las puertas, está a 32 días de que la extensión del contrato que se dio en este gobierno se termine. No es de dominio público, no conozco si se lanzará un nuevo concurso.
sea, la ampliación es hasta el 31 de julio. Exactamente. Correcto. Pero lo que se habló desde el año 2001, que se instaló el oleoducto de crudos pesados, es que terminada la concesión iba a manos estatales, en este caso a manos de Petroecuador. Muchos no quieren que vaya a manos de Petroecuador porque no ha sido capaz pues de manejar correctamente sus campos, sus activos, y entonces, ¿para qué entregarle el OCP? Pero por otro lado, parece que no hay nada en la ley que diga lo contrario. Así es. La extensión mismo ya fue polémica, basada en una serie de declaratorias de fuerza mayor y cosas preexistentes. Teóricamente el 31 de julio tiene que pasar a manos del Estado. Yo sí soy de aquellos que cree que el sector privado es el único que puede sacarle adelante a este país. Más aún con los antecedentes que existen. Petroecuador recibió el campo del bloque 16. Y aquí mismo en una entrevista con usted comentábamos cómo se redujo en un 50% la producción del campo, y eso cuantificado al año y a la fecha significa cientos de millones de dólares. Entonces, sin Petroecuador no hay la capacidad económica ni la capacidad técnica adicional que se requeriría. Yo sí soy partidario, como lo dije aquí en una declaración anterior con usted hace algunos meses, siempre hacer un concurso transparente, abrir la opción desde el Viceministerio de Hidrocarburos, desde el Ministerio de Energía y Minas, a un nuevo concurso. Claro, que los grupos sindicales y los grupos de Petroecuador ya se han pronunciado en las últimas semanas que es intocable, que cuánto pierde el Estado ecuatoriano al tener que pagar las tarifas de Petroecuador. Pero yo también me pregunto, ¿cómo se hace el mantenimiento y el cuidado? En los 20 años que ha operado, desde el 2003 que ha operado este oleoducto, ha tenido una operación continua sin mayores problemas porque ha habido una reinversión y un mantenimiento y un cuidado del mismo. De lo que estoy seguro, y hablaremos, si es que cambia de manos hacia el Estado de aquí a 6 meses o de aquí a un año, cómo estamos de nuevo en problemas por eso. Entonces, creo que el sector privado, y lo decía su entrevistado anterior, es el único que puede sacar adelante a un país en crisis. ¿Cómo es posible, Edgar? Tampoco nadie en los medios lo ha dicho y no es público. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy no exista un viceministro de hidrocarburos? Ni siquiera un viceministro de hidrocarburos encargado. Entonces, ¿quién maneja este portafolio? Exacto, no hay una persona que tenga una delegación formal y un título de viceministro de Minas encargado, o peor, titular. Y eso pone en perspectiva que, por un lado, el ministro actual, el ministro encargado, ha hecho muy buen trabajo. Creo que, desde el punto de vista político, cubriéndose la situación que pueda generar con miras a las elecciones de febrero, si es que nos va mal en el tema de los cortes y apagones de luz. Entonces, en toda esa línea hemos visto cómo vamos progresando, cómo se aprueban de emergencia nuevas opciones para generación eléctrica. También hablábamos de los montos que están ahora abiertos para compra de motores, para reparación de equipos, para contratación de barcazas, etc. Muy bien, en esa línea, el ministro encargado, Luque, ha hecho un trabajo excepcional. Damos la bienvenida el día de hoy a Gustavo García Benavides. Él es consejero económico comercial de Perú en Ecuador, economista internacionalmente capacitado, con 25 años de experiencia profesional a nivel público, privado y en organizaciones multilaterales, especializado en comercio internacional para la región de Latinoamérica y con experiencia adicional en las regiones de Asia, Europa y África. Tiene una experiencia directa en comercio internacional relacionada a negociaciones bilaterales en el marco de acuerdos de comercio con los Estados Unidos, la Unión Europea, entre otras cosas. Economista, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de poder dirigirme a tu teleaudiencia y poder conversar un poco acerca de lo que realiza la Oficina Comercial del Perú aquí en Ecuador y las actividades que tenemos para promocionar el comercio y el desarrollo económico de ambos países, ¿no? Vamos con eso. ¿Qué es lo que realiza la Oficina Comercial Económica aquí en el Ecuador? Bueno, nosotros tenemos 3 responsabilidades principales. La primera es la promoción de las exportaciones peruanas hacia el Ecuador. Lo que buscamos principalmente es encadenarnos en los procesos productivos del Ecuador. El Ecuador es un país con industria, con conocimiento, que exporta, y básicamente lo que nosotros queremos es proveerles insumos y materiales que los hagan más competitivos, que puedan colaborar con los altos niveles de calidad que tienen sus exportaciones. Hay insumos aquí en el Ecuador que de pronto
los tenemos, pero nos falta esos recursos, entonces pueden venir desde el Perú en este caso. Sí, efectivamente, a un precio mucho más barato, con un nivel de calidad internacional alto, y adicionalmente a esto los costos de transporte logístico, ¿no? La cercanía y la proximidad. ¿Insumos como cuáles, por ejemplo, económicos? Por ejemplo, envases y embalajes, ¿no? Nosotros estamos ahora, vamos a participar en la Aqua Expo, la feria del sector camaronero en Guayaquil, y estamos presentando nuestra oferta de empaques y embalajes, ¿no? Nosotros lo que queremos es darles mayor competitividad a ustedes utilizando insumos de calidad, ¿no? Existe una industria más desarrollada en el Perú en este fuerte, rubro. Sí, fuerte. Sí, muy fuerte, ¿no? Y muy diversificada, con diversas opciones, ¿no? Y la cercanía, pues, geográfica hace que estos insumos lleguen a un precio bastante conveniente y competitivo. Todo el tema de fletes es mucho menor. Claro, ¿no? Además que hablamos el mismo idioma, estamos en la misma región, ¿no? Existen convenios mutuos. Claro, los acuerdos andinos, ¿no? Nos permiten comercializar sin ningún problema. La segunda responsabilidad que tiene la oficina comercial es la promoción de las inversiones ecuatorianas en el Perú. Lo que nosotros queremos es que más empresas del Ecuador se establezcan en el Perú y que puedan también beneficiarse de todos los acuerdos comerciales que tiene el Perú, ¿no? El Perú cuenta con 22 acuerdos comerciales que nos permiten llegar a un mercado de 9.000 millones de personas. Existe ahorita ya existen desde hace algunos años empresas ecuatorianas en el Perú. Sí. Entonces quieren que ese rubro se aumente. Claro que sí. ¿Qué les ofrece básicamente el Perú? Una seguridad jurídica. Estabilidad jurídica, estabilidad económica, estabilidad tributaria, plataformas de comercio a través de los acuerdos comerciales, infraestructura que les permita. Incentivos tributarios, por ejemplo, cuando sí, hay algunos tipos de formatos como inversión público-privadas, ¿no? Para el sector de agro, por ejemplo. Ahora, nosotros estamos por lanzar el puerto de Chancay. Va a ser el puerto más grande del Pacífico. Ese está más al norte del Callao, me parece, ¿no? Sí, está a 80 kilómetros de la ciudad de Lima. Hacia el norte. Hacia el norte. La oferta exportable del Perú no alcanza ni para el 30% de las operaciones del puerto. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Hablan de nuevo los cuarteles. Una noticia anacrónica apareció ayer en los medios anunciando un golpe de Estado que se estaría produciendo en Bolivia, conducido por un general Zúñiga, que supuestamente había sido destituido por el presidente Arce el día martes pasado, luego de unas declaraciones públicas de Zúñiga anunciando que nunca permitiría el retorno de Evo Morales al poder en Bolivia. Con algunas fuerzas, Zúñiga, que fuera el comandante general del ejército, se apoderó de la sede del gobierno en el centro de La Paz, derribando con una tanqueta las puertas de esta y ocupándola por algunas horas, al igual que la plaza principal. El golpe, si así se puede llamar, a una acción con visos de sainete, que rápidamente fue desmontada por el presidente Arce con la destitución del alto mando militar completo, originó toda una serie de comentarios acerca de su realidad, inmediatamente puesta en duda, desde por el expresidente Morales hasta, sorprendámonos, por el propio presunto golpista. El primero habló de un autogolpe del presidente Arce y el general Zúñiga ha declarado que Arce, para darse un baño de popularidad, efectivamente le ordenó sacar a la calle unos blindados y protagonizar el show. Lo cierto es que, tras unas horas de la toma de la sede de gobierno y al no recibir ningún apoyo de otras unidades, los presuntos golpistas se retiraron y sin mayor ceremonia, Zúñiga fue detenido en el alto mando del ejército.
El presidente Arce se dirigió a la nación desde un balcón de la sede del gobierno, proclamando que jamás le sería arrebatada la democracia al pueblo boliviano. Como cabía esperarse, la opinión pública local e internacional condenó la intentona y hasta ahí parecería que llegó el asunto. Los macondianos ecos del patético golpe del expresidente Castillo de diciembre de 2022 en el Perú, al disolver por sí y ante sí al Congreso de la República, dando efectivamente un golpe de Estado, con similar apoyo al que el general Zúñiga ha alcanzado hoy, se nos viene inevitablemente a la mente. Ciertamente este episodio no ha concluido, y en medio de la feroz guerra interna que hoy libran entre sí Arce y Morales de cara a unas elecciones presidenciales previstas para el año entrante en agosto, será jugoso tema de campaña vistas las dudas que han rodeado al hecho. La estrategia de victimización ya ha sido probada por mandatarios del socialismo del siglo XXI, en Venezuela con Chávez y en Ecuador por Correa, para reaparecer luego como líderes valerosos y salvadores de la democracia. El que los presuntos golpistas, en Ecuador y en Bolivia al menos, teniendo a los jefes de Estado a la mano, como para capturarlos e incomunicarlos, como paso previo a otras acciones, al menos de acuerdo al manual del golpe de Estado de Malaparte, nunca se dio, y tanto Arce como Correa continuaron en sus funciones, el segundo desde una clínica a una cuadra del cuartel de los presuntos golpistas. El libreto es uno conocido, y este último en La Paz deja harto más dudas que certezas. ¿Quién sabe si este evento detendrá la permanente caída en la popularidad de Arce y del apoyo a su gestión? Está ya por debajo del 20% de aceptación, con una economía que se ha deteriorado gravemente por la caída de su producción de hidrocarburos, que por años ha sido descuidada por los sucesivos gobiernos del MAS, hasta el punto que hoy se ha llegado, con Bolivia destinando unos recursos que no tiene a mantener subsidios a los combustibles para beneficio de quienes tienen la capacidad de paralizar al país, los transportistas. No hace mucho, Arce ordenó la militarización de las estaciones de servicio tras declarar que la escasez de diésel era patética y que el problema se daba porque el producto se contrabandeaba a los países vecinos, pues la diferencia de precios entre el combustible en Bolivia estimulaba tal negocio. Ecuador haría bien en tomar nota de estas declaraciones del plurinacional e indígena presidente boliviano para intentar explicar a sus correligionarios locales los rudimentos de la economía que subyacen a los subsidios. Mientras algún cuartel se agitaba en Bolivia, algo bastante más siniestro se está produciendo en Venezuela, como es la formalización a todo nivel de carácter de accionistas del negocio del poder de las Fuerzas Armadas, integradas prácticamente como otro partido político al interno del país. Esta formalización no es sino la consagración de una realidad que está vigente desde hace años, con la cooptación de las instituciones militares a la estructura mafiosa del gobierno venezolano, entregando a sus jefes parcelas completas de la economía del país para que las gestionen como su negocio particular. Desde la cabeza de las Fuerzas Armadas, el comandante general de estas, el nunca mejor bautizado Padrino López, la institución se convirtió efectivamente en otra más de las bandas que se han repartido Venezuela como botín y a la que han saqueado durante un cuarto de siglo hasta dejarla en los huesos, con unos niveles de miseria de más del 90%, con un salario básico que ha vuelto a descender
a $3 mensuales, tras el extraordinario éxito, destacado por Maduro a voz en grito, de haber logrado subirlo a $5. Cuando Bolívar expresó que Quito es un convento, Bogotá una universidad y Caracas un cuartel, lamentablemente definió lo que sería el futuro de Caracas como capital de Venezuela. Será el militarismo venezolano el que gobierne durante décadas al Ecuador a través de Flores y sus partidarios durante la primera etapa de su existencia. Y en Caracas serán militares quienes gobiernen sable en mano, como dueños de una gran hacienda, a la Venezuela de Bolívar. La sucesión de estos caudillos militares, desde los hermanos Monagas de 1847 al 58, del llanero Páez, del general Guzmán de 1870 a 1887, de Cipriano Castro de 1899 a 1908, y la peor de todas, la de Gómez, de 1908 al 35, y la de Pérez Jiménez del 48 al 58, hasta la disfrazada dictadura chavista que desde el año 2000 hasta la presente fecha gobierna Venezuela. No cabe duda que Bolívar tenía razón y entendió con su lucidez que el cuartel sería la fuente del poder permanente en Venezuela. La institucionalización de esta realidad es lo que se ha producido al seno de la dictadura venezolana, obligada, hablando militarmente, a cerrar filas ante la posibilidad de perder contundentemente en la elección presidencial y legislativa próxima, pues las encuestas más serias señalan unas diferencias de entre el 25 y el 45% a favor de la oposición, lo que imposibilitaría el previsible fraude dado el control total del Tribunal Electoral. Ahora es más necesario que nunca el compromiso del ejército, pues el control de las urnas está a su cargo. A buen entendedor, pocas palabras. La creación de nuevos rangos para poder regalar ascensos con escarapelas y entorchados nuevos, aunque sean de plástico y made in China, tan apreciados por aquel espíritu cuartelero que nunca ha abandonado a Caracas, es parte del reconocimiento del poder político, de su intrascendencia sin el soporte de los fusiles y de la fuerza bruta. Dos cuarteles que muestran cómo seguimos marchando en el propio terreno. Muchas gracias. Editorial. El gran negocio del patriotismo. Artículo de Simón Espinosa Cordero. El ejercicio del poder genera odios recíprocos, por ejemplo, los de la vicepresidenta y del presidente. Gata en celo de poder y perro goloso de poder. Estos miaus miaus y estos guau guau llevan a mentir, conspirar e imponerse. Miserias de la política. Un Ecuador secuestrado por el crimen internacional tiene que aguantar la torrencial capacidad de difamar del demente de la Jolie Belgique, la patria de Marguerite Yourcenar y del premio Nobel Maurice Maeterlinck, convertida en centro de operaciones por nuestro chamán revolucionario que trastornó la historia ecuatoriana del siglo XXI. La Verde San Borondón, lugar telúrico donde el gran negocio del patriotismo y la ambición por Carondelet han instalado su laboratorio de alevines. El descontrolado ejercicio del poder termina por sucumbir a las fantasías de una mente sin sentido común. Un amigo se atreve a decir: lo demás del universo político ecuatoriano no es más que una menesterosa feligresía de aquellos que, salvo excepciones, debaten sus miserias en los foros, convertidos en ramerías y ladroneras, donde la otrora democracia de Solón y de Pericles lucían su sabiduría y dignidad. El poder político ya no es de la nación.
como nunca antes se encuentra regionalizado, localizado y hasta personalizado. La sociedad calla, se resigna, y los más emprendedores tratan de volverse clientes de políticos con poder, como era costumbre en la Roma republicana. Las únicas luces que aparecen en la oscuridad del cielo equinoccial son unos cuantos héroes del patriotismo que día a día batallan, aún exponiendo sus vidas contra este mundo gamberro y anormal de la fraternidad narcopolítica. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Primer deber, leer los signos. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. La democracia, cuando se autodestruye, recurre a las mismas manos que la asistieron en sus tentativas suicidas del pasado. Algunas de las voces más entusiastas que apoyaron al atrabiliar Rafael Correa en su imparable ascenso hacia el poder se cuentan hoy entre las incondicionales del Daniel Noboa en su camino hacia la reelección. No fueron capaces de leer los signos de la intolerancia y el autoritarismo en ese entonces. No lo son ahora, a pesar de que resultan más ruidosos y más visibles que nunca. Entran al juego con la misma miopía y redoblada intransigencia. Entregados están. Si en el pasado se arrepintieron de su error hasta la retractación pública, en el futuro tendrán que flagelarse. Porque el suyo es un pecado cívico, no aprender de los errores del pasado, sobre todo de los propios. El primer deber de un demócrata es leer los signos. Un presidente millonario cuyas empresas familiares figuran a la cabeza de la lista de mayores deudores del Servicio de Rentas Internas envía a la Asamblea como ley urgente una reforma tributaria para perdonarse a sí mismo los intereses y multas de su deuda por una suma mayor a los 50 millones de dólares. O teje una intrincada red de abogados entre los que reparte cargos del Estado y casos personales y confunde los asuntos públicos con los privados a tal extremo que resulta imposible discernir si sus decisiones de gobierno son eso o simplemente otras tantas jugadas en el tablero de ajedrez de sus negocios. Ya se trate de un asunto de radares o de seguros, de construir cárceles o declarar pueblos mágicos, de contratar servicios o conceder incentivos, de firmar convenios internacionales o de vender banano a Rusia. O utiliza la fuerza pública para ejercer presión sobre su ex esposa en una disputa de tenencia, mientras obtiene sentencias que misteriosamente cambian a su favor desde que el juez las pronuncia en el juzgado, hasta que llegan por escrito a los casilleros judiciales de las partes. Escandaliza pensar que semejantes groserías no han sido ni remotamente un motivo de escándalo en el país, porque en cualquier democracia medio decente, ni siquiera de las más avanzadas, no estamos hablando aquí de Dinamarca, no más de Colombia y hasta de Perú, cualquiera de estos casos, y en 7 meses de gobierno tenemos esos y muchos más, habría sido intolerable. Nada de esto conmueve a los incondicionales, esos signos inequívocos que anticipan la consolidación de un tiranito, en ciernes no les dicen nada. Habrá que dibujárselos. No los ven o los ven y les valen 3 atados. Han decidido que la democracia ha fracasado. Ellos tan filósofos, tan sabios, tan estudiosos de la historia universal. Y ahora cargan contra quienes la defienden. El anterior tirano no les gustaba. Este sí. Bueno, también el anterior les gustó al principio. Reciben la noticia de la expulsión inmotivada de una periodista extranjera, decisión que no deja lugar al derecho a la defensa por estar fundada sobre un informe secreto y les parece muy bien. Alguno hasta prescribe que hay que confiar en el Estado, esa abstracción que no tiene moral sino intereses. El Estado, operador privilegiado de Corporación Noboa, tal y como van las cosas, o querrá decir en el gobierno que nos miente a diario.
y fustiga a quienes defienden los derechos que la democracia consagra por estar siendo utilizados. Dice, por el partido de la tiranía anterior, aquella que tanto le gustaba cuando era una recién llegada. Igual que está. Artículo de Roberto Aguilar publicado en diario El Expreso. Noticias internacionales. Destituido el jefe del ejército tras intentar un golpe de Estado en Bolivia. Golpe de Estado frustrado en Bolivia. Fuerzas militares bolivianas se retiraron del Palacio Presidencial en La Paz después de que el presidente Luis Arce denunciara un golpe de Estado. Ha sido destituido el general Juan José Zúñiga y un excomandante de la Armada. Este es un acto que atenta a todos los pilares básicos de un Estado de Derecho. No podemos tolerar este tipo de circunstancias en pleno siglo XXI. Es que exhortamos a quienes están brindando un bajo espectáculo de respeto a las leyes que depongan esas conductas. El destituido general Zúñiga ha acusado al presidente boliviano de un autogolpe para aumentar su popularidad. Cuando los acontecimientos se calmaron, el presidente Arce se subió al balcón para dirigirse a sus seguidores y agradecer al pueblo que protestó para revertir el intento golpista. La dirección del mayor sindicato de Bolivia condenó la acción y declaró una huelga indefinida de las organizaciones sociales y laborales de La Paz en defensa del gobierno. También el pueblo movilizado. Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández condenado a 45 años en prisión. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió una condena de 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada. Además deberá pagar $8 millones. Hernández había sido hallado culpable en marzo pasado de 3 delitos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos conectados con el porte de armas y permitir que narcotraficantes usaran la fuerza militar y policial hondureña. Según el juez Kevin Castell, sus acciones llevaron a introducir a Estados Unidos 400 toneladas de cocaína con un valor de $10 mil millones. El juez espera que su castigo sea ejemplar. El siguiente paso va a ser pedir un nuevo juicio, alegar que algo malo pasó en este juicio, tal vez evidencia inapropiada que no debió de haber entrado o introducida, tal vez alguna otra cosa que los fiscales hicieron mal o algo, los derechos del acusado fueron violados, entonces van a pedir un nuevo juicio. El juez va a determinar si sí tienen derecho a un nuevo juicio o si no, y si lo niega, el siguiente paso es apelar. A las afueras del tribunal, un grupo de activistas hondureños se reunieron mostrando fotografías de personas que dicen son víctimas de la violencia del narcotráfico y celebraron la sentencia. Esa esperanza de la justicia que no podemos encontrar en Honduras, tenemos que venir a un país ajeno, ya que en mi país los entes operadores de justicia aún hasta el día de hoy siguen coludidos con el crimen organizado y allá estamos muy lejos de encontrar la justicia que vemos en Estados Unidos. Y a la vez es un mensaje muy fuerte y contundente contra los narcopolíticos, no solo hondureños. El tiempo que ha permanecido en una prisión federal en Nueva York desde abril de 2022 se le descontará de la sentencia. Israel acusa de vínculos milicianos, con fotos no verificadas, a un trabajador humanitario asesinado. El ejército israelí ha publicado fotografías no verificadas que, según dice, parecen mostrar a un miembro asesinado de Médicos Sin Fronteras vistiendo un uniforme militar en una reunión de milicianos de la Yihad Islámica. Médicos Sin Fronteras había dicho anteriormente que no tenía indicios de que el hombre tuviera vínculos con milicias palestinas. La organización humanitaria informó de que el hombre fue asesinado mientras iba en bicicleta al trabajo el martes y dijo que era el sexto de sus empleados asesinado en Gaza desde el 7 de octubre. La autenticidad de las fotos publicadas por Israel no ha podido ser verificada de forma independiente. La situación coincide con nuevos ataques aéreos israelíes que mataron a principios de esta semana al menos a 18 personas e hirieron a varias otras en el abarrotado campo de refugiados de Jabalilla, en el norte de Gaza. El director del hospital local dijo que entre los muertos había mujeres y niños. كنا في البيت قاعدين سمعنا انفجار صار في قريب منا طلعنا لقينا اشلاء وشهداء مرميين
استهداف لمجموعة مدنيين ما لهمش دخل في كل العسكرية. اشلاء مرمى يهان وهان ومثل ما انتم شايفين في شهداء في جرحى. Mientras tanto, el calor sofocante del verano ha aumentado los riesgos para la salud en los campos de refugiados gazatíes, donde la capacidad para deshacerse de la basura, tratar las aguas residuales y suministrar agua potable ha sido prácticamente diezmada por la guerra y el asedio israelí. Repuntan las temperaturas en el centro y norte de Italia tras las fuertes tormentas. Las temperaturas vuelven a subir este jueves en el norte y el centro de Italia, donde varias zonas se vieron afectadas en los últimos días por fuertes precipitaciones procedentes de Irlanda, con los termómetros apenas rebasando los 20 grados en muchas partes, entre 6 y 7 grados por debajo de las normas estacionales. Las tormentas afectaron especialmente a lugares como Emilia-Romagna, Liguria, el sur del Piamonte, Toscana o Umbría. Las intensas lluvias causaron además inundaciones en algunas localidades como Pistoia en el norte de la Toscana. Se decretó alerta roja por el nivel de los ríos alrededor de Módena y Piacenza, mientras que los refugios de montaña en Piamonte quedaron aislados por fuertes nevadas. En Suiza, los equipos de limpieza y propietarios de negocios se dedicaron el miércoles a arreglar e inspeccionar los daños causados por las tormentas repentinas que azotaron el suroeste del país la noche anterior, enviando torrentes de agua a través de las carreteras y deteniendo temporalmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Ginebra. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones,
jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.